ellos seguían haciendo la obra del Señor, y hasta hubo un hombre llamado Antipas que fue perseguido y lo mataron por su fe. Él es un perfecto ejemplo de cómo el cristiano debe de siempre permanecer fiel en los caminos del Señor. Y finalmente vimos que Dios confronta también a la iglesia de Pérgamo, y siempre Dios dice las cosas buenas que la iglesia está haciendo, pero también quiere corregir las deficiencias y lo que no está trabajando correctamente en la iglesia. Jesús les dice que ellos estaban asociando con falsos maestros y que la iglesia no debería de permitir eso dentro de la iglesia. Había falsa doctrina corriendo en la iglesia. Les habla también acerca y les reprende que ellos deben de contender por la fe. Ahora hablamos en el capítulo 2, al final del capítulo 2, es la carta a la iglesia de Tiatira. La ciudad de Tiatira en realidad se menciona poco en la palabra de Dios. Vaya conmigo a Hechos 16:14. Me parece que está ahí en sus hojas, pero Hechos 16:14. Se nos menciona una vez más en la Biblia acerca de la iglesia, de la ciudad de Tiatira. Tiatira era una iglesia, una ciudad donde había mucha mercadería. Y de ahí venía una convertida del apóstol Pablo que se llamaba Lidia. Note lo que dice Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. La mujer llamada Lidia, ella era de la ciudad de Tiatira. Era una ciudad donde había mucho comercio, y bueno, ella se movió y ella estaba trabajando, y Pablo comenzó a predicar. Dice la Biblia que ella estuvo atenta y recibió el mensaje de Pablo. Ahora no sabemos si fue ella una de las influencias que puso en el corazón de Pablo o en el corazón de alguien el comenzar una iglesia en Tiatira, que era su pueblo natal. Pero lo que sí sabemos es que exitosamente alguien plantó una iglesia en esta gran ciudad de Tiatira. Y lo sabemos porque en Apocalipsis se nos escribe una carta para el ángel de la iglesia en Tiatira. Vamos a dividir otra vez esta carta y ver lo que el Señor Jesús le dice a su iglesia en Tiatira. Y por el ejemplo de esta iglesia vamos a aprender cosas positivas que tenemos que aprender y tener en nuestra iglesia, y también cosas negativas que tenemos que tener cuidado de no dejar entrar a nuestra iglesia, porque no le agradan a Dios. Entonces, número 1, escriba ahí el título de Jesús. Recuerde, los títulos del Señor Jesús en estas cartas son importantes. El título de Jesús. Esta carta comienza de igual manera dándole 3 títulos a nuestro Señor Jesucristo. El primero es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Una de las declaraciones más controversiales en realidad en nuestra sociedad del día de hoy es si Jesús es Dios o si Jesús no es Dios. Y mucha gente usa el título el Hijo de Dios para decir, ahí está, Jesús no es Dios. Pero esto simplemente es ignorancia de lo que el título Hijo de Dios significa. El simple hecho de decir Hijo de Dios declara deidad, y lo vamos a enseñar de acuerdo a la palabra de Dios. Pero Jesús es indubitablemente Dios. Note lo que dice Apocalipsis 2:18, dice la Biblia, y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, note, el Hijo de Dios. La respuesta aquí se nos da es el Hijo de Dios. Tenemos que entender lo que este título significa. Este título no significa como que Dios lo engendró. Dios no tiene hijos. No tiene hijos engendrados de carne. La Biblia nos enseña, esto no es lo que el Hijo significa. No significa que Dios lo creó. Esto no es lo que bíblicamente significa el título Hijo de Dios. Pero a veces nosotros vemos las cosas con nuestra mente humana y pensamos que todo es igual, pero no es así. Por eso la gente se confunde y dice, no, Él no es Dios, pero sí es el Hijo de Dios. No funciona de esa forma este título, y quiero explicarle lo que significa este título. Vaya conmigo a Marcos 1:1 y quiero que note que en muchos pasajes de la Escritura se le enseña que Jesús es el Hijo de Dios. No creo que nadie peleara ese punto, pero hay mucha gente rara allá afuera
que dice que Jesús no es Dios. Bueno, algunos a lo mejor van a decir Jesús no es el Hijo de Dios, pero la Biblia lo enseña claramente. Marcos lo menciona así, en Marcos 1:1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. El apóstol Juan también lo menciona en Juan capítulo 20 versículo 31, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pablo lo afirmaba de la misma manera en Mateo, ¿dónde estoy? El Padre, también lo afirmaba. Note lo que dice Mateo 17:5. Dice así la palabra de Dios: mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. El Padre decía: Jesús es mi Hijo, Jesús es el Hijo de Dios. Juan capítulo 10 versículo 36, ahí Jesús se declara ser el Hijo de Dios. Y esto es algo fuerte porque otros le habían llamado Hijo de Dios, pero ahora mismo Jesús se autoproclama Hijo de Dios. Juan 10:36, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Ellos decían: tú estás blasfemando y estás diciendo que tú eres el Hijo de Dios. Es que el Hijo de Dios significa nada más que simplemente ser creado por Dios. ¿Qué significa el título Hijo de Dios? Yo creo que algunos, hasta cristianos, no comprenden en realidad lo que el título Hijo de Dios de verdad significa. Vaya conmigo a Juan 5:18. Significa ser igual al Padre. Ser igual al Padre. Juan 5:18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose ¿qué? Haciéndose igual a Dios. Los judíos estaban completamente enfurecidos y querían apedrear y matar al Señor Jesús, porque Él decía: yo soy Hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. La palabra griega para igual quiere decir que es uno mismo, de las mismas características, de la misma línea, con los mismos atributos, con las mismas cualidades. Es como si yo me acabara mi café y dijera: quiero otro igual. Me traerían entonces otro igual. Por eso los judíos se enojaban, porque ellos decían: ¿cómo puedes decir que tú eres igual a Dios? Porque si tú eres igual a Dios y solo hay un Dios, entonces Él estaba diciendo: yo soy Dios. Note lo que dice a Filipenses 2:6, porque la palabra de Dios nos enseña que Hijo de Dios es el título para ser igual a Dios, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó, note esto, el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Era Jesús igual a Dios? Dice la Biblia: sí, igual a Dios. Es igual a Dios. Y dijo: no me voy a aferrar a eso. Y Él se subyugó a la autoridad del Padre, no haciéndose menos, pero Él haciéndose un siervo para venir y morir en la cruz por nosotros. Emmanuel, Dios encarnado. Eso es lo que significa el título Hijo de Dios, el ser igual a Dios. Pero también significa ser deidad. Vaya conmigo a Hebreos 1:8. Note lo que dice Dios acerca de Jesús, porque hay muchas personas que dicen: Jesús no es Dios, solo hay Dios el Padre. Jesús es creación de Dios, es el primero de la creación, es básicamente lo primero que Dios creó. Algunos enseñan que es hermano de Satanás, otros que solo es un profeta, que solo es un maestro. Todo eso simplemente es satánico, atacando a la deidad de Cristo. Pero yo prefiero hacerle caso a lo que Dios mismo dice acerca de su Hijo. Y note lo que dice Hebreos 1:8, Dios mismo hablando de Él. Mas del Hijo dice, ¿quién lo dice? Dios. Tu trono, oh Dios. Indiscutiblemente es Dios. ¿Por qué? Porque así lo dijo Dios. Dios no se equivoca, Dios no se quita la gloria. Nunca a nadie le ha dado ese título. El Hijo de Dios es ser Dios.
Dice la palabra de Dios en el versículo 5 de Hechos capítulo 1 que a nadie por eso se le da ese título. Nadie nunca ha sido llamado el Hijo de Dios. Hebreos 1:5, ¿por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez. Yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Dice, a ninguna otra criatura en el universo me atrevería yo a llamarle hijo de Dios, porque el ser hijo de Dios es ser igual a Dios. Ahora muchos dicen, nosotros somos hijos de Dios, completamente diferentes, somos adoptados. Hay personas que enseñan, somos pequeños dioses, es una completa reverencia, es completamente antibíblico. No quiere decir que tú eres Dios, habla de la relación que tenemos con nuestro Padre Celestial. Pero de Jesús está hablando de la correlación, de ser igual a Dios. Por eso Él dice, ¿a cuál ángel le ha llamado así? ¿A cuál ángel Él le ha dicho a Él adoren? ¿A cuál ángel a Él ha dicho a Él denle gloria? Nunca ha pasado tal cosa. Pero a Jesús sí. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Quiero que entienda esto. Jesús es indiscutiblemente Dios. Podríamos pasarnos toda una hora enseñándole pasaje tras pasaje tras pasaje, comprobando que Jesús es Dios, que tiene los atributos, que tiene los títulos, que tiene el poder sobre la creación, que tiene el poder sobre la muerte, el poder de perdonar pecados. Podríamos hablar de todo eso, pero note lo que dice Juan 20:28. Tomás hablándole a Jesús, y Jesús no le regaña, sino que acepta lo que Tomás dice. Cuando dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. La Biblia no puede ser más clara que eso. Le llama Dios a Jesús una y otra y otra y otra vez. Pero luego viene la pregunta del escéptico, siempre tiene que estar ahí y decir, ¿cuándo Dios? ¿Cuándo Jesús se autodeclaró Dios? Nunca Jesús lo hizo. No se preocupe, vaya conmigo a Juan 10:30. El problema no es que Jesús no se autodeclaró Dios, el problema es que no leen su Biblia. Juan 10:30 dice la Biblia, yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, porque hay algunos que dicen, no, es que no quiso decir que Él era Dios. Bueno, siga leyendo. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreas? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Se hacía a Jesús Dios una y otra vez, por eso lo querían matar. Porque Jesús se declara Dios. Jesús es Dios. Jesús no es mentiroso. Jesús no es un farsante. Jesús decía, yo soy Dios porque Él es Dios. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Nos enseña el apóstol Pablo un concluso y poderoso mensaje, donde dice que esto es indiscutible. O sea, si tú quieres pelear, tú puedes pelear o puedes nada más leer esta frase. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Jesús es Dios. Dice la Biblia, Dios vino en carne. ¿Quién fue el que vino en carne? Emmanuel, Dios encarnado. Es que la Biblia es completamente clara de la deidad de Cristo. Y cuando una persona quiere quitarle la deidad a Cristo, eso es atacar la autoridad de Dios. Satanás es el que quería quitarle el trono a Dios. Es el que quiere decir, tú no eres más importante, tú no eres Dios. Yo quiero reinar sobre mi vida, sobre lo que yo pienso, sobre lo que yo digo. Ninguno puede estar arriba de Jesucristo. Jesucristo es Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, los tres son uno. Ese es Dios. Jesús comienza diciendo, el Hijo de Dios. El segundo título que nos enseña Apocalipsis 2:18 es el que tiene ojos como llama de fuego. Quiero que note ahí, dice la Biblia Apocalipsis 2:18, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. Note la palabra como.
Porque esto significa que es una representación. O sea, no piense usted que va a ver a un hombre que tiene ojos de fuego, porque algunos ponen ahí ojos de fuego. Dice como ojos de fuego, en representación a lo que Jesús es, hablando de sus atributos. Muchos teólogos piensan que esto simboliza, el conocimiento penetrante y perfecto del Señor Jesús. Vaya conmigo a Apocalipsis 2:23, porque creo que ahí nos describe exactamente a lo que se está refiriendo. Dice el versículo 23: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Los ojos de fuego quieren decirnos de la habilidad que Dios tiene para ver hasta lo más dentro del ser humano, para probar al ser humano, para ver su corazón, para escudriñar su corazón y ver las intenciones del corazón. ¿Sabe que Jesús puede ver más allá de lo que está en nuestro exterior? Porque algunas personas podemos pensar que nos podemos esconder de Dios, que lo puedo pensar y que Dios no se da cuenta, que lo puedo engañar. Algunos buscan manipular al Señor Jesús, y sabiendo que no, las palabras que salen de su boca no son verdad, aún así las dicen y en oración a Jesús. Pero Jesús dice: nadie puede esconderse de Él. Él puede ver hasta lo más profundo del corazón. Jesús les está diciendo esto porque quiere que todas las iglesias entiendan: yo conozco tus obras. Nadie se puede esconder de Jesús. Nos podemos esconder de otras personas, nos podemos esconder del público, podemos engañar a la gente, pero Jesús no puede ser burlado. Finalmente, el otro título que él usa es el que tiene pies semejantes al bronce bruñido. Apocalipsis 2:18 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Los pies y el bronce habla de su providencia, de su firmeza, de su pureza. Esto quiere decir que Jesús se para como juez y juzga con bondad, sabiduría, pero firmeza. Lo que Él dice que va a hacer, Dios lo va a hacer. Algunos piensan que Jesús está jugando porque no ha castigado hasta el día de hoy. Pero no se preocupe, toda persona va a ser juzgada por el Señor Jesús. Y todo el juicio de Jesús siempre es justo. Jesús les recuerda todo esto porque quiere enseñarle a su iglesia que todo lo que está pasando ahí, Dios lo sabe. Dios conoce las obras que hacemos bien, Dios conoce las obras que hacemos mal. Dios es el juez de la iglesia. Dios es el juez del ángel de la iglesia. Nosotros no podemos escondernos de Él. El Hijo de Dios, el que juzga, el que todo lo ve, Él es el que va a escribir esta carta. Quiero que escriba ahí número 2, el contenido de la carta. El contenido de la carta. No se emocione mucho, estoy moviéndome rápido porque este punto es el más largo. Algunos dijeron: ya la hicimos. Pero piense eso, se va a sentir más rápido. El contenido de la carta. Recuerde, cada contenido de la carta tiene dos cosas siempre que hemos visto. Tiene el lado positivo y el lado negativo de las cosas. Quiero que escriba ahí sus atributos positivos, porque esta iglesia de Tiatira tenía muchos atributos positivos. Hacían muchas cosas bien. Y Jesús le dice: lo que tú estás haciendo, yo lo veo. Veo todas las cosas buenas que están haciendo. Hay iglesias que hacen muchas cosas bien. Es que a veces podemos, si no tenemos cuidado, enfocarnos en las cosas negativas de una iglesia, pero hay iglesias que hacen muchas cosas bien. Note lo que dice la Biblia, Apocalipsis 2:19. Yo conozco tus obras. Jesús le dice: yo conozco lo positivo y lo negativo. Y empieza a hablarles de lo positivo. Lo primero que ellos tenían positivo era, dice, y amor. Esta iglesia, la iglesia de Tiatira, era una iglesia amorosa. Y si hay alguna cualidad, característica, atributo que cada iglesia debe de tener y mostrarle al mundo, es amor. Tristemente, en muchas iglesias no se ve el amor. Hay gente que viene a la iglesia y dice: entré ahí
pero nadie me mostró amor. Y es que a veces pensamos que el amor simplemente es un sentimiento, pero el amor debe ser una acción que tomamos para mostrarle a nuestro prójimo que le amamos. Jesús nos enseña que debemos amarnos los unos a los otros. Romanos 12:10 dice la Biblia: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Uno de los mandamientos del Señor Jesús, una de las cualidades que Dios quiere que siempre se muestren en la iglesia, es una iglesia amorosa, una iglesia que ama a su prójimo, una iglesia que ama a los perdidos. Por eso es que la obra más importante en la iglesia es el ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Cómo puedo decir que una iglesia ama a su comunidad si yo no voy a la guerra y peleo por las almas de aquellos que están en camino al infierno? Es la obra más amorosa que una iglesia puede hacer. Pero hay mucho cristiano apático que dice que ama a los perdidos, que ama a otros allá afuera, pero nunca le ha hablado a alguien de Cristo. ¿Cómo puede usted decir que ama a alguien más si no le comparte lo más valioso que usted y yo tenemos, que es el amor de Cristo? Esa es la característica que una iglesia siempre debe tener: amar a otros, especialmente a los perdidos. Pero también tenemos que amarnos los unos a los otros. El mandamiento de Dios es que los de aquí amen a los de acá y los de acá amen a los de acá. No es que tengas una iglesia tan grande donde te puedas esconder y ya no tengas que ver al que no tienes que ver. No es para que tú digas, bueno, pues yo en lo mío y tú en lo tuyo. No. La Biblia dice, debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es que el cristiano debe de cambiar su forma de pensar. Y por eso Jesús les decía gracias a la iglesia de Tiatira por ser una iglesia que ama, porque se amaban los unos a los otros. En esto conocerán que son mis discípulos si nos amáis los unos a los. ¿Cuándo fue la última vez que usted mostró amor? Amor a los perdidos, amor a su prójimo. Algunos llegan rápido, se van más rápido. Algunos vienen a lo suyo. Algunos nunca se preocupan por orar por alguien más. Nunca se preocupan por la amistad de alguien más. Nunca se preocupan por si alguien más está bien. Siempre es así. ¿Y a mí qué? De mí nadie se preocupa, pastor. Es que el mandamiento no es preocuparte tú por ti mismo, de que otros te amen. No. El mandamiento es que tú ames a otros. ¿Sí te das cuenta de eso? Porque la mayoría de la gente quiere ser amada, pero no quieres amar. Pastor, sí, verdad, de verdad la iglesia me amara, me ayudaría. ¿Y tú por qué no ayudas a otro? Es que no se trata de enfocarse hacia adentro, debemos enfocarnos hacia afuera. Yo no vengo a ver qué me da, yo vengo a ver qué doy. Van a decir, no, este pastor no es amoroso. Siempre es así. Cuando yo hablo de que nosotros debemos de dar, usted piensa que usted es el que le tiene que recibir. Pero no, el mandamiento es para usted. Que usted dé, que usted ame a su prójimo, que usted ore por ellos, que usted los visite, que usted les llame, que usted los cuide. Ese es su trabajo. Y debe de verse en la iglesia. Mire qué hermoso sería que cada persona que entrara por este edificio dijera, cada persona en la iglesia Bautista El Faro ama a la gente. Oran por mí, se preocupan por mí, se sientan conmigo, conocen mi nombre, me visitan. Es que ese no es trabajo del pastor, es trabajo del creyente. Todos debemos de hacer eso. Debemos amar a nuestro prójimo, a nuestros hermanos. Debemos de amar a nuestros enemigos. Dice Jesús, mira, es fácil amar a aquellos que te aman a ti, pero es difícil amar a tus enemigos. Esa sí es una buena obra, el amar a tus enemigos. ¿Quién no ama a los que son buenos contigo? Mira, hasta los que no son cristianos hacen eso. Pero el cristiano debe ir más allá y amar a los que son nuestros enemigos. Por eso Jesús decía que todo
se basa en dos mandamientos principales. Mateo 22:36 dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Note que él da dos mandamientos para esta respuesta. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo. ¿Cómo? Como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Dice la Biblia, usted nunca se preocuparía, se tendría que preocupar por obedecer la palabra de Dios si usted tuviera dos mandamientos: amar a Dios y amar a su prójimo. Porque si usted ama a Dios, Dios va a ser siempre en primer lugar. Si usted ama a Dios con toda su fuerza, con toda su alma, nunca va a ser difícil obedecer la palabra de Dios. Usted va a decir como José: yo no quiero hacer eso, ¿cómo voy a pecar contra de Dios? Y después podemos amar a nuestro prójimo. Y yo no voy a mentirle a mi prójimo si lo amo. No voy a codiciar a mi prójimo si lo amo. No le voy a robar a mi prójimo si lo amo. Por eso todo se basa en dos mandamientos: en el amor. Una iglesia amorosa es una iglesia que va a vivir en santidad. No perfecta, pero sí que busca todos los días ser mejor para ayudar a otros. ¿Cuánto ama usted a su prójimo? ¿Podría decir usted que ama a su prójimo como usted se ama a sí mismo? ¿Qué quisiera usted que hicieran por usted? Eso hace por otros. Si su hijo no tuviera padres, si usted no estuviera aquí, ¿cómo le gustaría que trataran a ese niño? ¿Qué programas le gustaría que tuvieran para ese niño? ¿Le gustaría que alguien más cuidara de él? ¿Le gustaría que alguien más tuviera paciencia con él? ¿Que alguien le diera dónde dormir? ¿Que alguien le diera amor, cuidado, visitas? Es que porque somos afortunados de tener bendiciones que otros no tienen, no le quita a usted la responsabilidad de amar a otros. Si usted estuviera enfermo, ¿cómo le gustaría que se preocuparan por usted? Es que este es el problema con la iglesia hoy. Habla mucho de amor y hace poco. Pero amor es una acción. El amor es verbo, no sustantivo. Es una acción que se hace. Alguien dijo esto: se puede dar sin amar, pero no se puede amar sin dar. Jesús lo dijo así: donde está tu tesoro, ahí está tú. Algunos hemos revelado que nuestro corazón está en entretenimiento, en vacaciones, en fiestas, porque cuando todo eso llega, desfalca todo el cochinito y la casa de Dios desierta. Y me atrevo a decir que amo a Dios. Escucha esto: Dios conoce sus obras. Debemos como cristianos amar, servir, estar comprometidos con nuestra iglesia. 1 Corintios 13:1 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Es que hay muchas personas que están llenas de acciones que no muestran amor al prójimo. Quieren ser vistos, quieren tener posición en la sociedad, quieren todo para cambio y nunca aman a su prójimo. De nada sirve eso. De nada sirve tener un edificio grande. De nada sirve tener cosas. De nada sirve tenerlo todo en esta iglesia si no hay amor. Jesús les decía: gracias, iglesia de Tiatira, porque tienes amor. Tenían también fe, note lo que dice, y amor
y fe, Apocalipsis 2:19. La iglesia, ¿sabe? Usted tiene que ser reconocida por una iglesia que tiene fe. ¿Qué es fe? Hebreos 11:1, la Biblia nos enseña la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe puede ser definida como estar certero que lo que Dios dice va a pasar aunque no lo puedo ver el día de hoy. Si Dios me dice que yo sea obediente en esta área, yo lo voy a hacer y yo voy a estar seguro en mi mente y en mi corazón que va a llegar lo que Dios prometió. José es un perfecto ejemplo de fe. Él esperó año tras año, tras año, tras año. A él Dios le había prometido: algún día tú vas a reinar delante de tus hermanos, de tu padre. Y José pasó por todo inexplicable. En lugar de ir para arriba, iba para abajo. Pero no sabía que en lo más bajo de su vida era exactamente lo que lo iba a llevar a reinar. Pero él tenía fe. Por eso seguía con su camino. Porque aunque otros se burlaban de él, porque aunque otros decían cada día vas peor, porque aunque el camino no tenía sentido, él todavía tenía fe en Dios. Eso es lo que la iglesia debería de ser. ¿Por qué voy a la iglesia fielmente? No es porque el pastor lo dice, es porque yo tengo fe que Dios me va a recompensar, porque Él me dijo que me congregue cuando debo congregarme. No lo veo hoy, a lo mejor no lo veo mañana, a lo mejor por los siguientes 10 años usted no ve nada, pero tarde o temprano Dios le da galardona a aquellos que creen en su palabra. El joven debe de tener fe en hacer las cosas correctamente y Dios te entrega a la persona con la que tú te tienes que casar. Usted tiene que tener fe en las finanzas con Dios. Y si yo le doy a Dios lo que es de Dios, después Dios va a cuidar de mí. Pero la iglesia no tiene fe. Por eso no queremos obedecer la palabra de Dios, porque usted dice: ¿y si no? ¿Y si le doy a Dios mi diezmo y no? Mire, número uno, usted ha malgastado más dinero en otras cosas, en esa tanda que nunca llegó. Y usted tenía más fe en la señora de la tanda de lo que usted tenía en Cristo. Yo no entendía eso de las tandas. Hasta hace unos años me di cuenta. Entonces me metí a 5 y estoy esperando la tanda para terminar el edificio. Les cuento cómo supe de las tandas. No, ya, vamos. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, note esto, y que es galardonador de los que o sea, es una persona que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Y él dice: ok, y ahí voy, buscando al Señor. No trabajo el domingo porque busco al Señor. No trabajo el sábado porque gano almas para el Señor. El miércoles voy al estudio bíblico porque así lo dijo el Señor. Mire, es suficiente inteligente para saber que yo no sé nada y que Cristo lo sabe todo. Y ahí voy, y ahí voy, y ahí voy caminando. Y de repente llego. Eso es lo que es el cristiano. Pero así no se ve la vida de la mayoría del cristiano. Dios le dice: mira, sométete a tu esposo. Eso no. Le dice: no dejando de congregarnos. Híjole, eso no. Le dice: tener un noviazgo bíblico. Pues ya que nos casemos lo hacemos más bíblico, ¿no? No veas eso, no hagas eso. Es que mira, para ti parece derecho, pero es camino de muerte, hijo. No hagas eso. Y el terco cristiano no hace caso. Y luego nos va mal y de la oreja vamos de regreso hacia atrás. Ahora sí, Señor, te prometo que te voy a seguir. Hasta que algo no le parece otra vez. Y se enoja con la predicación y con el pastor y dice: eso no. Y nunca no tiene fe en Dios. ¿Cómo cree usted que Dios se siente cuando Dios le promete algo y usted le dice mentiroso? Señor,
arregla mi matrimonio. Ok, hijo, ve a la iglesia. Ay, no, eso no. ¿Tú qué sabes? Siempre con lo mismo. Por más de 2000 años diciéndome lo mismo. Usted tiene un matrimonio y lo echó a perder. Jesús ha arreglado por 2000 años miles de matrimonios. Yo creo que mejor le hago caso a Él. Es que mire, es tan obvio que en realidad yo no sé si le podría llamar fe. Dios nunca le ha quedado mal a nadie. Y si Dios le dice, compórtate así, habla así, viste así, no hagas eso, sí haz esto, de verdad se puede llamar fe. No es una fe ciega, tenemos miles y miles y miles de ejemplos que Dios les ha bendecido porque confían en Dios. Solo confía en Dios. Y Él es galardonador de los que le busque a Dios. Busque a Dios. Ahí está, no, hombre, es que los pastores la tienen bien fácil. Todo se los da a Dios, pues busca a Dios. Y tú también la puedes tener fácil. No es tan complicado. El complicado es nuestro orgullo. Que usted piensa que sabe mejor que Dios. La iglesia de Tiatira no era así, tenía fe. También eran serviciales. Note lo que dice Apocalipsis 2:19. Eran serviciales, les dije. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio. ¿Qué es servir? Creo que debemos de definir lo que es servir, porque algunos no entendemos lo que es servir. Pensamos que servir es que me sirvan. Y servir es yo hacer, trabajar, hacer algo por otros. Dicen que el que no sirve, pues no sirve. Dios nos llamó a servir. Note lo que dice Mateo 20:25. Esta iglesia de Tiatira había entendido exactamente lo que Jesús decía en Mateo capítulo 20. Entonces Jesús llamándoles dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son más grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así. Mire, hace un completo contraste. En el mundo, allá mandan, allá dicen, allá se portan como que yo soy algo, como que los de abajo me tienen que obedecer. En la iglesia no será así. O sea, todo lo que ves en el mundo, completamente opuesto. No será así, note lo que dice. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Dice Dios, y nuestro corazón debería de ser un corazón de servicio. Eso es lo que el cristiano debería de ser. Yo debería de buscar servir a otros, no mandar, servir. ¿Cómo yo te puedo ayudar a ti? No al revés. Y entre más quiero posición en la iglesia, más siervo debo de ser. O sea que yo debo de cuidar cómo hablo. Yo debo de cuidar lo que digo, lo que hago, cómo lo hago, con qué tono lo hago. Todo eso tiene que ver en el servicio. Tú eres un siervo. Y esto, mire, lo habla en el tiempo que había siervos, donde el amo le decía, haz esto, y él lo tenía que hacer. Y el mayor ejemplo es el Señor Jesucristo. ¿Se acuerda cómo servía el Señor Jesucristo a sus discípulos? Él les daba de comer, Él buscaba ayudarles, Él oraba por ellos, y por si fuera poco, hasta le lavaba los pies. Hay un montón de cristianos que no hacen nada de servicio. Es que el cristiano debe de entender que Dios le salvó para que usted le sirva a Él. ¿Cómo sirve usted en su iglesia? Pues ya vine, aquí estoy. ¿Vino para servir o para ser servido? ¿Vino a buscar una iglesia limpia o vino a limpiar? ¿Vino a buscar una iglesia que le falte algo o vino a usted a poner lo que falta? ¿Vino usted a recibir o vino usted a dar? O sea, ¿qué vino? Es que algunos vienen a ser servidos, pero el cristiano debe de venir a servir.
yo vengo a ayudar, yo vengo a dar, yo vengo a buscar qué es lo que yo puedo hacer para el Señor. De eso se trata la vida cristiana, de servir. Dios nos salvó para servir. Sería un sueño cuando todo cristiano entienda esto. Todos debemos servir. Todos, 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 todos. Por eso Dios da tantas áreas en la iglesia, para que usted pueda servir, ser de uso para el Señor. Pregúntese esto a usted: ¿en qué sirve usted? Porque hay gente en la iglesia que va a asistir a iglesias por años y por años y por años y por años y nunca va a servir. Siempre va a venir a que le sirvan. Y cuando ya no le sirvan, ¿qué cree? Esta iglesia no hay amor. Aquí no hay organización. Nunca hacen las cosas bien. Ya me voy. Que me sirvan en otro lado. ¿Sabe cuál es el problema? Que usted no tiene el carácter de Cristo. ¿Quién está mal? Yo no vengo para que me sirvan. Yo vengo para servir. Busque oportunidades para servir. ¿Se imagina? Todos los cristianos: pastor, no me ha tocado hacer, este se ve como pastor, no me ha tocado hacer nada, ¿qué puedo hacer? ¿Te volvió los zapatos o qué, hijo? ¿Te lavo los pies? No. Se imagine así todos. ¿Qué falta? ¿Qué hago? No se enoje pues. Venimos para servir. Gálatas 5:13, note lo que dice la Biblia: porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Usted debe de enfocarse no en cómo me tratan, no en cómo, sino yo cómo sirvo a otros. Para eso lo salvó el Señor. Es que por eso las iglesias bautistas fundamentales o las iglesias que predicamos la salvación sin obras, por fe, por eso a veces tenemos los resultados y los miembros menos comprometidos, porque les hablamos que Dios nos vino a libertar del pecado. Yo no tengo que venir a esta iglesia para ser salvo. Yo no tengo que servir en esta iglesia para ir al cielo. Mire, usted puede vivir como el diablo si usted quiere y Dios le va a salvar, porque las obras no tienen nada que ver con su salvación. Pero muchos cristianos usan eso como pasión para la carne, en lugar de estar agradecidos con Dios de que nos regaló la salvación, porque no hubiera otra forma de aceptarla y decir: si Él me la regaló, yo vivo para Él. Aunque no vaya a vivir una vida perfecta, voy a vivir una vida esforzada para servirle al Señor. Pero eso no hacemos. Gracias Dios por salvarme, y se va a la fiesta. Gracias Señor, porque la salvación no es por obras, y ahí está tomando cerveza. Y no va a la iglesia, y no gana almas. Como no le venden la salvación, ahí está usted. Qué tristeza que el cristiano sea tan ingrato. Qué tristeza que nos tuvieran que tener, mire, como con una varita de corrección. Y Dios no quiere así. Dios quiere siervos que le sirvan a Él, porque le aman a Él. Eran pacientes, dice la Biblia, tu servicio y tu paciencia. Se necesita paciencia en la iglesia. Usted debería de ser paciente. Una iglesia debería de ser una iglesia paciente, porque mire, todos estamos en el proceso de santificación. Y entonces la paciencia tiene que ver con yo querer los resultados, pero todavía no llegan, y entonces tengo que esperar. Tengo que ser paciente en mi carrera para que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mientras usted siga avanzando, échele ganas, un paso adelante, un paso adelante. Pero también sea paciente con otros, porque la mayor impaciencia no es contra nosotros mismos. Usted sí se entiende a sí mismo y quiere que otros lo entiendan, pero usted no hace lo mismo con otros. Usted no quiere ver su lado. Usted no quiere ponerse en sus zapatos. Míralo nomás, qué pecador ese hombre. Y somos buenos para juzgar, pero malos para ser pacientes.
¿Sabe que la Biblia le dice al pastor que tiene que ser paciente? ¿No te lo que dice segunda de Timoteo 4:2? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Note esto, con toda paciencia y doctrina. El que tiene que tener más paciencia en la iglesia, mire, es el pastor. Porque le voy a confesar un pecado. Ustedes nos hacen perder la paciencia. ¿Sabe cuántas veces he predicado de ganar almas? Y algunos de ustedes no vienen a ganar almas. Entonces, ¿qué necesita el pastor? Paciencia. Paciencia. Hemos predicado de lo que Dios dice, que la mujer no vista ropa de hombre y el hombre ropa de mujer. Y para no decir que mujeres vienen con ropa de hombre, pues vamos a hablar a los hombres vienen con falda. ¿Y qué tengo que tener yo? Paciencia. Para predicarle con amor. Para decirle una y otra vez sin estar enojado. Por eso algunos dicen, ¿por qué los pastores siempre suenan enojados? Porque les hacen perder la paciencia. Pero el pastor tiene que ser paciente, pero usted también tiene que ser paciente. Note lo que dice Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros ¿Es paciente usted para sus hermanos? No, es que miren, no me saludó, pastor. Sea paciente, relájese. No pasa nada, ni lo va a saludar ya, ¿para qué se agüita? No, es que ya cuántas veces lo he traído, miren, nunca me ha dado gracias. No se preocupe, usted sea paciente. No pasa nada. Yo tengo que ser paciente con los otros. Les decía, esta iglesia es paciente. Y luego era una iglesia que hacía más cada día por el Señor. Note lo que dice Apocalipsis 2:19. Dice la Biblia, yo conozco tus obras de amor y fe y servicio y paciencia. Note esto. Y que tus obras postreras son más que las. Esto habla de que era una iglesia en crecimiento. Los miembros de esta iglesia habían entendido esto. No es suficiente lo que estamos haciendo. Donde estoy no es donde debo estar, debo hacer más. Oh, si cada iglesia entendiera eso. Si usted entendiera que no hemos hecho nada para el Señor, si usted entendiera que no hemos terminado de edificar nada para el Señor, no hemos ganado las almas que debemos ganar, no hemos invertido lo que tenemos que invertir, oh, nos falta tanto que hacer por la obra del Señor. Pero usted tiene que entrarle. Y su propósito de usted es hacer más mañana de lo que hizo hoy. Todos los días debe preocuparse usted, ¿hice más o menos? Si usted está haciendo menos, usted está en la dirección equivocada. Si usted es menos fiel a la iglesia, anda mal. Andas mal, Felipe. Usted dice, es que antes iba los domingos, anda mal. Pastor, voy a dejar esto, pero nunca voy a dejar esto, anda mal. Esta dirección siempre está mal. Por eso siempre que alguien me dice, pastor, ya no voy a venir los miércoles, pero voy a venir domingos más temprano a limpiar. No. Venga los miércoles y llegue más temprano el domingo. Eso es hacer. El cristiano debe hacer. Usted debe hacer mañana. No debe de leer menos su Biblia. Una vez me encontré un hombre bien espiritual y me dijo, no, este año voy a leer menos la Biblia, pero voy a meditar más. Flojo. Le dije, ¿por qué no lees lo mismo y meditas más? Vamos a una idea. Wow. Un día me dijo un muchacho, este año voy a ganar nada más, mira, un alma a la semana, pero bien ganada. ¿Por qué no ganas todas las que puedes bien ganadas? O sea, se trata de hacer más, no. Pero es que usted no entiende, pastor. Las circunstancias han cambiado. Es que a Dios no le importan las circunstancias, a Dios le importa que usted haga. ¿No me cree? Vaya conmigo. 1 Corintios 15:58. Porque usted va a decir, no, hombre, pastor, usted no entiende lo que yo estoy pasando. Tiene usted razón. No lo entiendo y honestamente no lo voy a entender.
Pero Jesús sí lo entiende y aún así le dijo esto. Note lo que dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, a menos de que usted esté cansado, o quede lejos, o cambie de trabajo. ¿Verdad que no dice eso? Note lo que dice: estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? O sea, en las buenas y en las malas también. ¿Cuánto es siempre? ¿Usted quiere que Dios le bendiga siempre? Entonces usted debe de estar creciendo, debe ser constante. Eso también es los miércoles, también incluye los domingos, también incluye los sábados. Es que siempre, siempre. Andan bien felices hoy. Pero note esto, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ya deje de vivir una vida vana. Estas cosas del mundo son vanas. El parque nunca ha cambiado a un niño. Las actividades nunca han cambiado el corazón de un niño. Nunca su esposa en una cita ha sido tocado por el Señor para ser mejor esposa. En el cine usted nunca ha dicho: voy a ser un buen esposo. ¿Verdad que no? Siempre ha sido aquí. Aquí es donde debe estar, creciendo en la obra del Señor. Cuando la economía está mal, cuando la economía está bien. Es que se vende más el domingo, no me importa. Nunca el dinero ha sido mejor que Cristo. Nunca. Siempre. Usted debería decidir: mire, cada semana, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué debo añadir? Porque siempre están buscando: ya hice mucho, pastor, yo ya serví muchos años al Señor. Y luego, creciendo en la obra del Señor. Hacían muchas cosas bien, ¿no? Pero hacían algunas cosas mal. Note lo que dice la Biblia. Había sus deficiencias. La Biblia nos enseña: Dios dejó al pastor para arreglar las deficiencias en la iglesia. Es por eso que predicamos lo que debemos cambiar para mejorar en las áreas que la iglesia no está mejorando. Yo tengo que decirle: aquí andamos mal. El Señor Jesús dice: tengo unas pocas cosas contra ti, en el versículo 20. Una de las cosas que tenía en contra de ellas era que ellos toleraban a una profetisa falsa. Note lo que dice Apocalipsis 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué toleras? Que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Dice: tengo un problema en contra de ti. Y no le llama Jezabel porque era su nombre, le llama Jezabel para decir: esa mujer es una mujer perversa, que se dice profetiza, aunque no hay tal cosa. A lo mejor ahora se dicen pastoras o apóstolas. No existe tal cosa. No hay pastoras en la iglesia. Las pastoras no son bíblicas, porque si fueran bíblicas, no fueran pastores. La Biblia dice que el pastor, el oficio del pastor tiene que ser marido de una sola mujer. Usted enséñeme una pastora que sea marido de una sola mujer. Los 12 apóstoles fueron, hasta donde yo sé, todos fueron hombres. Los pastores en la Biblia, todos fueron hombres. Tito, Timoteo, Santiago, todos fueron pastores, hombres. ¿Por qué? Porque Dios dijo que la mujer no debe de tener autoridad sobre el hombre en la iglesia. No debe ser así. Así Dios lo diseñó. Usted es machista. Yo no lo hice, ni siquiera yo lo escribí. Yo nada más le estoy diciendo lo que Dios quiere. Y Dios no es machista, es soberano. Para que usted no diga: es que es machista. No, Él no le importa eso. Él creó hombre y mujer. Y a los dos los ama igual. Murió por los dos. Jesús ama a todos. Dice la Biblia: ya no hay hombre y mujer. No hay esclavo ni libre. En Cristo todos somos iguales. Pero todos tenemos responsabilidades diferentes. Y dice la Biblia: tienes una mujer ahí, una pastorcita, la pastora, que el problema con ella es que está enseñando cosas que no debe enseñar. Y tú la toleras.
Todas estas iglesias que toleran a pastoras, Dios está en contra de eso. Es una profetisa. Es que existen falsos profetas. Note lo que dice 2 de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo para sí mismos destrucción repentina. Mire, esto se disfraza. Note lo que dice 2 de Corintios 11, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pero pastor, es una tremenda pastora, dice cosas tan bonitas, habla de la Biblia, dice, no debería usted extrañarse si Satanás se disfraza como ángel de luz, pues también estos obreros fraudulentos van a decir cosas bonitas. ¿Se imagina qué bonito sonó cuando la serpiente le dijo que el fruto era bueno para comer, que le iba a ayudar? Sonaba bonito hasta que destruyó su vida. Y para usted pasa exactamente lo mismo. Traen sobre usted y sobre ellos destrucción repentina. Porque una persona que no se puede someter a Dios para la autoridad de Dios, ¿cómo le va a enseñar a usted a someterse a Dios? La Biblia dice hay obreros fraudulentos. Usted dice, pastor, no debería decir esas cosas. La Biblia dice que sí, debo exponerlos. Note lo que dice 1 Timoteo 2:18. Dice la palabra de Dios: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales, note lo que hace Pablo, son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Se dice la Biblia, debería hasta de nombrarlos, nada más que no conozco sus nombres, si no se les diría a las pastoras. Dice la Biblia, aquí Pablo los nombra y les dice, es que tienes que tener cuidado. ¿Sabe por qué debemos exponerlos? Porque ellos quieren engañar y destruir al pueblo de Dios. Note lo que dice 2 de Pedro 2:2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia, tiene usted que entender, lo hacen por dinero, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Todo lo que ellos enseñan trae destrucción repentina sobre nosotros. Son doctrinas de demonios. Tenemos que tener cuidado con estos obreros fraudulentos que se disfrazan de ovejas, pero son lobos. Es que Jesús nos dijo esto. ¿Cómo podemos identificarlos? Porque no obedecen la Biblia. Por sus frutos los conoceréis. Si ellos no pueden someterse a la autoridad de Dios, ¿cómo ellos pueden decir, Dios dice esto y luego yo le digo otra cosa? Es hipocresía. Que yo quiera ponerme y no someterme a la autoridad de Dios, y después yo enseñarle a usted, sométase a Dios. ¿Cómo una mujer va a hacer eso si está completamente en la posición equivocada? Yo siempre quiero preguntarle, ¿en tu casa quién manda, la pastora o el esposo? ¿Se imagina? La Biblia dice, no hay tal cosa. No solamente reprendió a la iglesia por soportarlo, pero reprendió también a ella. Note lo que dice Apocalipsis 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Note lo que dice la palabra de Dios. Está diciendo, mira, ya le he enseñado, le he reprendido, le he dado tiempo que se arrepiente, y esta mujer sigue seduciendo y enseñando cosas que no debe enseñar. Le llama Jezabel porque Jezabel era una mujer que estaba guiando el corazón del pueblo a los dioses falsos, a dioses de cera,
para servir al mundo y no servir a Dios. Y una de las tácticas que ellos usan es la seducción. Segunda de Pedro 3:16. Dice la Biblia que así en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Esta gente dice que ellos usan las escrituras de una forma equivocada. ¿Se puede usar de una forma equivocada? Sí, se tuerce. Y entonces dicen cosas que no son ciertas y lastiman a la gente. Y su forma de hacerlo es, mire, con seducción. La palabra seducción es persuadir a alguien con halagos. O sea, que suena bonito. En Timoteo nos dice, es como rascarle el oído. Note lo que dice 2 de Pedro 2:14. Tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de... La Biblia les llama hijos de maldición. Pero ¿sabe a quién convencen? A los inconstantes. A eso los seducen, los halagan. Y entonces esos que no son fieles a la iglesia, que no son fieles a leer la palabra de Dios, que son más fieles al Facebook que a la iglesia, esos ahí están siguiendo a todas las pastoras. Y dice la Biblia que lo hacen para su propia perdición. Cuidado, porque usted guía a su familia a perdición por estar siguiendo a obreros fraudulentos. Así dice la Biblia. La regañó, no hizo caso, entonces la castigó. Note lo que dice Apocalipsis 2:20. El castigo de Dios para los maestros es severo, falsos maestros. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades ¿de quién? De Satanás. Yo os digo, no os impondré otra carga. Dios le advierte y le dice, a esta mujer la va a castigar de una forma severa. ¿Suena severo ese castigo? Va a matar a sus hijos, va a ponerla en cama en tribulación. Por eso el cristiano debe darse cuenta que ser maestro no es fácil. Santiago 3:1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Dios juzga y castiga cada palabra que sale de la boca del maestro. Por eso no le digo a la ligera lo que le digo. Lo estudiamos. Yo nunca me atrevería a decir que una pastora no es bíblica si no estuviera 100% seguro que es lo que la Biblia enseña. Porque Dios me va a castigar si eso está equivocado. Pero no está equivocado. Dios me castigaría si yo dijera que Jesús es Dios cuando Jesús no es Dios. Pero puedo enseñarle más de 100 pasajes que enseñan eso. Por eso el que enseña, mire, es importantísimo prepararse para enseñar. Y es importantísimo que cuando nosotros encontramos a una persona que estudia para enseñar la palabra de Dios correctamente, que nosotros ayudemos a que la verdad salga para todo el mundo. Especialmente ahora que hay tanto obrero fraudulento por todas partes. Hay gente que se llama cristiana y diciendo groserías. Nunca han leído ninguna palabra corrompida salga de su boca. Y ahí están hablando del Señor con groserías en la boca. Es que dice que es cristiano, pastor. Cuidado con esos obreros fraudulentos. Dios los castiga severamente. Segunda de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Versículo 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Suena fuerte eso, ¿no?
Así Dios les habla a todos aquellos que son obreros fraudulentos. Dios dice, no debemos tolerarlos en la iglesia. Por eso cuando hay una falsa doctrina en la iglesia, mire, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. No me enojo contra usted, me enojo con el pecado. Me enojo con la falsa doctrina porque destruye vidas. Lleva gente al infierno. Salvación por obras lleva gente al infierno. Por eso predicamos duro en contra de eso. Predicamos duro en contra de falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque destruyen al pueblo de Dios. Llevan el corazón del pueblo de Dios a servir al mundo y no a Dios. Finalmente escriba ahí la conclusión de la carta. Jesús concluye la carta dándoles una promesa de la recompensa a su pueblo. Escriba ahí, inciso A, la promesa de los vencedores. Al que venciere, dice el versículo 26, y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Jesús les promete que todos aquellos que son fieles al Señor van a reinar con Jesús. Va a llegar un tiempo, y vamos a hablar de esto después, que es el milenio, donde hay 1000 años. Y el Señor va a reinar desde su trono en Jerusalén, y nosotros como cristianos vamos a reinar con ellos. Y su rango va a ser determinado de acuerdo a su fidelidad en esta vida. Daniel 7:27 nos dice, y se lo voy a leer nada más, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Ese es el tiempo del milenio, donde Él va a reinar. En Apocalipsis 26 nos dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Cristo, de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Vamos a reinar con Él nosotros por 1000 años. Y Dios le promete a usted, si usted es fiel a Dios, Él le va a poner en un rango alto en el reinado del Señor. Finalmente se nos enseña la recompensa de los vencedores. La recompensa de los vencedores. Apocalipsis 2:26 dice, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice la palabra de Dios que Él va a recompensar a todos los que le son fieles. Usted recuerda una parábola, había a un siervo que le había dado 10 talentos. Y él le dijo, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. De acuerdo a su fidelidad, es de acuerdo a la autoridad que le dio para el tiempo del reino. Algunos dicen, ¿de qué sirve hacer buenas obras? No se preocupe, Dios va a recompensar a todos los que le son fieles. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Algunos que no se portan tan bien, nada más usted va a reinar sobre el mirador escondido. Y algunos que le sirven al Señor, dice la Biblia, ellos van a tener mucha autoridad. Porque Dios siempre recompensa a sus hijos. Tiene que darse cuenta que esta vida no lo es todo. Aquí se acaba la vida. Ya en poco tiempo se va con el Señor. 1000 años es más de lo que usted va a vivir acá. Y algunos no van a tener mucha autoridad. Y después de eso sigue una eternidad en el cielo. Si 1000 años se le hacen mucho, imagínense una eternidad en el cielo. Y todo va a ser determinado por lo que usted hizo aquí en vida. Dios recompensa a sus hijos. Yo conozco tus, cada uno será juzgado de acuerdo a sus obras. No para salvación, pero sí para recompensa. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra el día.